La ciudad de Riohacha está ubicada al norte de Colombia. Es la capital del departamento de La Guajira, el más septentrional del país. Se encuentra bañada por el Mar Caribe en una posición estratégica. Por carretera está a poco más de una hora de Venezuela y también tiene frontera marítima con varios países del Gran Caribe. En el costado oriental, su geografía es atravesada por el delta del río Ranchería. Es una de las ciudades más antiguas del país y es hoy una de las más representativas del Caribe colombiano. Bueno, Riohacha, hay que decir, es una ciudad con historia. Ya se acerca a sus 470 años de poblamiento. Es esta la cuna del prócer almirante José Prudencio Padilla. Aquí también nació un hombre que descolló en la vida política y administrativa del país como Luis Antonio el Negro Robles. Y somos también asiento de gran parte de la población huayú, que representa el 25% de nuestros habitantes. Pero Riohacha es hoy el epicentro de la vida administrativa, de la vida social del departamento, el punto de llegada y el punto de partida para que se mueva la economía del departamento, para que desde aquí se lideren procesos que favorezcan el desarrollo integral de la región. Tenemos una potencialidad de frente al Mar Caribe por estar cercano a las Antillas. Eso nos permite una fortaleza para poder exportar nuestro producto, que tenemos que empezarlo a desarrollar con la represa del río Ranchería, esa segunda fase que vamos a hacer de esa represa un distrito agroexportador. Riohacha tiene esa ventaja comparativa, que estamos frente al Mar Caribe y tenemos las Antillas para poder hacer esas exportaciones. Otra de las fortalezas es la parte turística. Necesitamos un desarrollo turístico. Si miramos las playas y ese mar hermoso que tenemos y ese contexto con lo que es la parte de este camellón que le da a los guajiros y a los visitantes una visión de una ciudad, además de turística, con mucho potencial para su desarrollo económico y social. Riohacha fue colonizada en el año 1545. Desde entonces, la ciudad tiene un pasado tan heroico como encantador. En 1538 los habitantes de la isla perlera de Cubagua se establecieron en el Cabo de la Vela y en 1544 decidieron trasladarse hasta las orillas del río de la Hacha, lo cual se logró en los primeros 3 meses de 1545. De manera que la ciudad la encontramos definitivamente asentada en el río de la Hacha en 1545. Su poblamiento es atípico en el poblamiento americano y se da alrededor de la pesca de perlas. Son comerciantes de perlas que establecen sus campamentos donde tenían haciendas de perlas y esclavos africanos e indígenas y mayordomos y canoeros. Y en la ciudad de Riohacha tenían exactamente el centro político de la colonia perlera, que era la sede del cabildo, la sede de los alcaldes y donde los principales vecinos tenían hecho su casa y asiento. Es una ciudad pujante que en el siglo XVI intenta expandirse hacia lo que es la gobernación de Santa Marta y también hacia las islas de los gigantes Aruba, Bonaire y Curazao, pero es limitada a la condición de ciudad autónoma. Aquella aldea de 1545 nació y se desarrolló entre la riqueza. Inmediatamente después de su colonización, se convirtió en el primer centro de producción de perlas en América. Las perlas de Riohacha, que se extraían del mar, hicieron parte de la riqueza americana que se transportaba a España en los tiempos de la colonia. Por esta razón, la ciudad se conoce como el Portal de las Perlas, en alusión a las piedras preciosas que la hicieron famosas en sus orígenes. Luego, a los 7 años, debido al asedio de la piratería, entonces se vinieron precisamente aquí donde estamos, aquí en Riohacha, en la desembocadura, y fundaron entonces la población de aquí, la trasladaron de allá del Cabo de la Vela. Para los de Cubagua tuvo una gran importancia, porque ellos primero se situaron aquí a una legua más o menos, en un paso que llaman de Galluz, en una barranca, y luego, cuando ellos lograron utilizar los dispositivos para traer agua potable aquí a la desembocadura, entonces se asentaron aquí donde estamos nosotros. ¿Por qué? Porque precisamente la desembocadura e insisto en eso, es donde se encuentran las perlas.
Los riohacheros se sienten orgullosos de ser coterráneos de José Prudencio Padilla, héroe de la independencia americana, el más bravo de los marinos y el primer almirante que tuvo Colombia. Padilla es sin duda la figura militar más importante de Colombia. Bolívar lo llamó de esa misma manera, el ciudadano más importante de este país. Es el hombre que sella 4 años después de la batalla de Boyacá, la independencia real, no de Colombia y Venezuela, sino de todos los países que la causa bolivariana había libertado. Desde 1887, en la plaza que lleva su nombre, su estatua, construida en Italia, permanece erguida aún mirando el Caribe. Realmente Padilla fue un hombre que no solo luchó por la mera independencia de España, sino que luchó por defender e impulsar la independencia de Cuba, Puerto Rico, y por la equidad racial de los pardos y la equidad pública y privada de los pardos en la vida social de la República. Riohacha tiene un mar apacible de múltiples matices. Se encuentra adornada por una playa amplia, donde el turista puede seleccionar un sol que pinta el cutis o una sombra que proporciona el arrullo de palmeras tropicales. Tiene su muelle peatonal, conocido como el Muelle de los Enamorados. Características de Riohacha definitivamente es la hospitalidad de su gente. Creo que es una palabra que encierra demasiado de lo que es ser riohachero o ser riohachera. Esa manera tan cálida de tratar al visitante, de mostrarle todo lo que nosotros tenemos, de sentirnos verdaderamente orgullosos de lo que tenemos, de lo que somos como nuestro folclore, nuestra cultura, de prepararles nuestros platos más deliciosos, de enseñarles las bellezas que Dios nos ha regalado y también pues el paisaje urbano que también es muy agradable para mostrar, combinado con esa manera que tenemos nosotros de tratarnos, que va en nuestra esencia, en nuestro ser caribe, pero que además está conjugado con esa particularidad que tenemos nosotros los guajiros de hacer sentir a quien llega que se encuentra verdaderamente en su propia casa. En las afueras de la ciudad se encuentran las playas de Camarones, otro atractivo turístico de relevancia. Este sitio es también un referente histórico. Aquí, en el siglo XIX, nació Luis Antonio Robles, el primer ministro afrodescendiente de Colombia, parlamentario y brillante orador de su época. Luis Antonio Robles Suárez tiene unas significaciones interesantísimas. Primero, fue un luchador de abajo, desde la pirámide social en el fondo estaba él, de un pueblo marginado, casi digamos expósito como nuestra tierra para el gobierno central. Además de ello, luchó contra todos y contra todo, contra los prejuicios de esa época, contra una serie de antivalores que conspiraban contra él mismo, y aún así se sobrepuso y logró llegar a la cúspide precisamente de esa pirámide social. ¿Qué significa la lucha de él ya desde el punto de vista, digamos, profesional o intelectual? Robles fue abogado, periodista, escritor e incluso escribió 2 libros de derecho mercantil y derecho administrativo y mercantil. Fuera de ello, Robles fue el primer afrodescendiente que llegó al Congreso de la República y también fue el primer ministro que en esa época se llamaba secretario del Tesoro y Crédito Público de origen negro. En el interior de la catedral Nuestra Señora de los Remedios, en el altar mayor, desde los tiempos de la colonia, se encuentra otro tesoro adorado por los riohacheros, la imagen de la Virgen de los Remedios, donada a la ciudad por la reina Isabel la Católica. Es venerada como la Virgen Milagrosa, a la que se le atribuye haber salvado muchas veces a Riohacha y a sus habitantes, cuando se vieron amenazados por el mar, por el fuego y por los piratas. Nuestra Señora de los Remedios es evidentemente el monumento más grande que tenemos de 2
grandes elementos alrededor de los cuales se constituye la identidad riohachera, que es la Virgen de los Remedios, Nuestra Señora de los Remedios, que le da el nombre a esta ciudad que se llamó Nuestra Señora de los Remedios del Río de la Hacha, y la figura más importante de nuestra historia, como es el almirante Padilla. Alrededor de la catedral de Nuestra Señora de los Remedios se encuentra también el tema de el 2 de febrero, la celebración de la fiesta, la veneración de nuestra Virgen, que es la intercesora de todos los riohacheros ante Dios, y por lo tanto también otro elemento importante de identidad. Riohacha es una ciudad de gente alegre y siempre festiva. Por estas costas ingresó el acordeón a Colombia. Por ello La Guajira es cuna y principal emporio del vallenato, la primera corriente folclórica musical del país. Con el acordeón sucedió que desde sus inicios, según lo que hemos podido conocer, se hizo prácticamente un instrumento universal. Universal en el sentido de que alcanzó a traspasar de inmediato las fronteras europeas donde se construyó, se inventó. Y Riohacha tuvo el privilegio de estar ubicado, digamos que estratégicamente, por ser en ese momento un puerto de mucha actividad, donde los barcos europeos llegaban con mucha frecuencia, de manera que fue muy fácil que el instrumento llegara a manos de los campesinos, de los nativos, y que comenzaran a ejecutarlo. Uno de sus primeros acordeonistas fue Francisco el Hombre, el personaje de la leyenda y novela, el mismo que derrotó al diablo en un duelo de acordeones. El mundo conoce a Francisco el Hombre es porque lo conoció como leyenda, como un personaje de leyenda, todo ello sobre todo empujado, digamos así, por lo de 100 años de soledad, cuando García Márquez da a conocer el fenómeno. Pero Francisco el Hombre fue en realidad una persona de carne y hueso, un campesino, de los que tomó el acordeón desde sus inicios, él como su padre inclusive, y eso sucedió por allá desde mediados del siglo XIX, perdón, y se hizo popular, se destacó entre sus contemporáneos hasta alcanzar ahí sí la dimensión de leyenda que recogió el Nobel García Márquez. Los habitantes de Riohacha también disfrutan sus carnavales, que son los más antiguos del país. El carnaval riohachero incluye dos manifestaciones folclóricas muy típicas de la ciudad. Una de ellas es el baile callejero del Pilón. Nuestro carnaval tal vez tiene sus buenos siglos, porque fue traído de Europa, el más antiguo de América. Entonces, los nuestros llevaron el carnaval a Barranquilla, igual que Aruba. El Pilón nació en La Quebrá, una finca que está aquí cerquita. La gente de Riohacha se iba hasta allá a pilar, a hacer las arepas, molían, lavaban la ropa, todo eso lo hacían allá en La Quebrá porque había agua. Entonces había una señora, que le decían la Malle, y tenía una hija con una cabellera muy linda. Y llegó un señor llamado Encarnación Bermúdez, a quien por el cariño le decían Chon Capitán, enamorado de la cabellera de la hija de la Malle, y le sobaba la cabeza, pero ella no gustaba de él porque como que no era muy agradable, era como que era feo. Pero él siempre molestaba. Entonces ella un día decidió quitárselo de encima y se mandó a cortar el pelo, ¿no? Se lo puso por aquí, en la nuca. Cuando él llegó a acariciar la cabellera, ella se quitó el pañuelo y él, como tenía una dulzaina o flauta, como le llaman ahora, le cantó: yo te quería y era por el pelo, te pelaste y ya no te quiero. Otras de sus expresiones es el desfile madrugador de los embarradores. El disfraz de los embarradores de Riohacha nació porque el señor Pepe Laborde, riohachero raizal, visitó a la ciudad de París para conocer a sus antepasados, y allá un 14 de julio vio que desfilaban los grupos folclóricos de Francia, donde iban algunos embarrados representando a los campesinos. Eso le trajo como idea venir a Riohacha y montar un disfraz tomando como muestra eso que vio en la Ciudad Luz.
Riohacha es una ciudad de una esencia comercial y turística, con las más favorables perspectivas por su privilegiada posición geográfica en el concierto internacional. Riohacha está llamada a ser el nuevo destino turístico del Caribe colombiano, por la variedad que puede ofrecerle a los nuevos turistas. Riohacha tiene turismo de mar y playa, Riohacha tiene etnoturismo y Riohacha tiene ecoturismo, una oferta que no reúne en sí todos los destinos turísticos del Caribe colombiano. Riohacha es una ciudad con grandes oportunidades de vida para todo aquel que la visita. El turista siempre es recibido con los brazos abiertos. Nos vamos a convertir en distrito turístico. Eso nos va a permitir una ventaja comparativa y va a ser fundamental para que tengamos una Riohacha productiva, una Riohacha competitiva y una Riohacha con un desarrollo social sostenible. La ciudad de Riohacha tiene la fortaleza de ser la capital de la península de La Guajira. Es un punto de entrada y salida de corrientes humanas, tanto nacionales como extranjeras. A ello se añade su vecindad terrestre y marítima con varios países del Gran Caribe. Por muchas razones, Riohacha se proyecta hacia un futuro promisorio para convertirse en una de las ciudades más importantes del norte de Colombia.